Es miércoles y dedicamos nuestra emisión a San José, dado que estamos celebrando el año de San José en la iglesia. Y como hemos venido haciendo en las últimas emisiones, vamos a continuar reflexionando acerca de la exhortación apostólica Redemptoris Custos, el custodio del Redentor, que escribió el Papa San Juan Pablo II en 1989 y que viene muy al caso precisamente con este año santo josefino proclamado por el Papa Francisco. La vez anterior nos ocupamos de la reflexión que hace San Juan Pablo II acerca de José y el nacimiento de Jesús en Belén. Continuamos ahora con el apartado de esta exhortación apostólica en que Juan Pablo II habla de José y la circuncisión. Dice así: siendo la circuncisión del Hijo el primer deber religioso del Padre, José con este rito ejercita su derecho de ver respecto a Jesús. El principio según el cual todos los ritos del Antiguo Testamento son una sombra de la realidad, explica el por qué Jesús los acepta. Como para los otros ritos, también el de la circuncisión halla en Jesús cumplimiento. La alianza de Dios con Abraham, de la cual la circuncisión era signo, alcanza en Jesús su pleno efecto y su perfecta realización, siendo Jesús el sí de todas las antiguas promesas. Pues bien, que el rito de la circuncisión, como dice San Juan Pablo II, era el primer deber religioso del Padre, no de la Madre, sino del Padre. Esta circuncisión, que consiste en cortar el prepucio, se lleva a cabo en la religión judía a los 8 días del nacimiento, y es un rito que se conoce como Brit Milá. Brit significa alianza y Milá significa circuncisión. Entonces es la circuncisión de la alianza, este Brit Milá, y se practica para recordar el pacto que estableció Dios con Abraham cuando le prometió que sería padre de las multitudes. Lo vemos en el libro del Génesis, en el capítulo 17. Le dice Dios a Abraham: he aquí mi pacto contigo, serás padre de una muchedumbre de pueblos de los que saldrán reyes. Tú de tu parte y tu descendencia, circuncidad a todo varón, circuncidad la carne de vuestro prepucio, y esa será la señal de mi pacto para con vosotros. A los 8 días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero o cualquier extranjero que no sea de tu linaje. Y es así que José, varón justo de la casa de David, es decir, de la casa real, teniendo sangre real, siendo un varón justo, siendo cumplidor de la voluntad de Dios, cumple cabalmente con esta obligación religiosa que tiene como padre. Él mismo tiene que cortar el prepucio de su hijo Jesús a los 8 días de nacido, un rito que se llevaba a cabo muy temprano al amanecer de ese 8º día, seguido de una vigilia de oración. Y precisamente con el propósito de hacer que el Hijo quede insertado a esta alianza que Dios hizo con Abraham. Esta alianza que era propia de todo el pueblo de Dios, del cual Jesús forma parte por excelencia precisamente. Y que hay una promesa importante que hizo Dios a Abraham. No solamente iba a ser padre de las multitudes, sino que le dijo: serás padre de una muchedumbre de pueblos de los que saldrán reyes. Y es así que Jesús es el rey por excelencia precisamente, que desciende a través de María de forma carnal y a través de José de forma legal del rey David. El evangelista que nos habla de la circuncisión es Lucas, pero si nos referimos a la genealogía que presenta Mateo en su Evangelio de la Infancia, la genealogía de Jesús, vemos que esta genealogía comienza nada menos que con Abraham y pasa por en medio por David precisamente. Y cuando el ángel se aparece en sueños por primera vez a José para decirle que acepte al hijo que María va a tener sin participación de José, el ángel no saluda a José con su nombre legal, Yosef bar Jacob, José hijo de Jacob, sino que más bien le dice José hijo de David, precisamente para que José sea consciente del linaje real del rey David al cual pertenece y del cual ha de salir no solo el rey de reyes, sino el Mesías, y que así José entendiera que este hijo que María va a tener sin su participación es nada menos que el Mesías. Pero que a fin de cuentas ese rey David
pertenece también al linaje de Abraham, a esa descendencia que Dios le da a Abraham como parte de esa alianza. En la actualidad, la circuncisión se sigue practicando en el judaísmo, ya no se lleva a cabo por el padre, no es el padre mismo el que corta el prepucio. En la actualidad es un ministro de la circuncisión, podríamos decir, el que realiza este ritual del Brit Milá. Este ministro de la circuncisión se llama Mohel y es especialista en el ritual, en la teología de la circuncisión, es él el que lo lleva a cabo. No es un rabino, tampoco es un médico, simplemente es un especialista litúrgico en el rito de la circuncisión, en el rito del Brit Milá, y se llama Mohel. Pero en aquellos tiempos el que lo llevaba a cabo era el padre directamente, por eso es algo que le corresponde a José. Pero vemos aquí cómo al cumplir cabalmente con este precepto religioso, realmente José es un hombre justo, que hace la voluntad de Dios, que cumple con sus obligaciones religiosas cabalmente. De ahí la importancia de la participación de José en la circuncisión de Jesús, cumplidores de la ley, cumplidores de la voluntad de Dios. Con el cristianismo, la práctica de la circuncisión cayó en desuso. De hecho, hubo por ahí una disputa entre Pedro y Pablo, porque Pedro insistía en que todos los que se hacían cristianos provenientes del mundo gentil, a los cuales estaba evangelizando, principalmente Pablo, tenían que circuncidarse, y Pablo decía, no es necesario que se circunciden. Y es que a fin de cuentas, los cristianos pertenecemos ya no a aquella alianza de Abraham, aunque somos descendientes de aquella alianza, pero pertenecemos más bien a la nueva y eterna alianza que Cristo selló con su sangre. Entonces, por esa razón ya no necesitamos nosotros ser circuncidados. Pues bien, que el cumplimiento por parte de José de este ritual del Brit Milá con Jesús a los 8 días nos sirva a nosotros como ejemplo del padre de familia que, sabiéndose hijo de Dios, cumple con sus preceptos religiosos que involucran también a sus hijos, su formación catequética, el llevarlos a misa todos los domingos, el bautizarlo en las primeras semanas después de su nacimiento, por supuesto, que quizás en este caso es lo más relacionado con esa primera obligación religiosa de José, el asegurarse de que sus hijos crezcan en la fe, de que reciban el sacramento de la confirmación a tiempo. Sin duda que este ejemplo de José nos viene muy bien a todos los padres, y me refiero en este caso a los padres varones, y que José siempre nos sirva como modelo y como intercesor al realizar nuestro papel en casa de ser los primeros catequistas, los primeros formadores en la fe de nuestros hijos. Continuamos la próxima semana, Dios mediante, y reflexionaremos acerca de José y la imposición del nombre de Jesús, también según la exhortación apostólica Redemptoris Custos de San Juan Pablo II. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.